Hola amigos, buenas tardes. Un nuevo café con los artistas. Comparto con ustedes este café con todo el gusto de poder nuevamente entablar un diálogo con un artista mayúsculo, con Gustavo Larsen. Hoy, en el día que en el mundo entero los cristianos festejamos a San José. San José, quien podemos recordar como el Padre aquí en la tierra, quien acompañó, crió y estuvo junto a Jesús durante su tiempo terreno, sabiendo que estaba criando al Hijo de Dios. Pequeña tarea, ¿no? Y también un gran artesano, artesano en la madera, ¿no? Era un carpintero. Entonces hoy, 19 de marzo, también se festeja el Día del Artesano y además el Día del Hombre, porque como hombre tomó una responsabilidad muy grande, ser el padre terreno de Jesús, del Dios viviente, y acompañarlo para que se formara y creciera en este mundo tan particular. Ya han pasado ya 2000 años de aquel momento y bueno, seguimos homenajeando aquella decisión de acompañar a María en un momento tan místico para toda la humanidad. Pero hoy estamos aquí charlando de arte, compartiendo, como decíamos, el café y esperándonos a ver que aparezca entonces ahora nuestro amigo Gustavo Larsen, que es con quien vamos a hablar, para poder compartir, nuevamente es la palabra que repito, pero me encanta, realmente compartir un café. Un café en donde podemos charlar y conocer qué es lo que lo motiva, qué hace que Gustavo Alfredo y que sus obras lo representen. Vemos a un artista reconocido, un artista que en varias décadas ha desarrollado su obra ha ido creciendo con él, pero siempre su obra nos muestra posibilidades creativas distintas, diversas, estéticas. Yo estoy intentando que se sume Gustavo, no sé por qué, no sé, recién lo acepté, pero vieron que hoy Instagram estuvo, bueno, el mundo entero, no solamente nosotros, esta vez fue todo el mundo, colapsó Instagram, WhatsApp y Facebook. Y hace una hora volvió. Así que por suerte podemos tener esta charla, porque hasta hace un rato parecía que no iba a ser posible. A ver, vuelvo a anotarlo. Gustavo Alfredo Larsen. Bueno, seguramente ahora se va a sumar a la charla. Pero volvamos a lo nuestro. El museo, en este tiempo de pandemia, sigue con sus puertas cerradas. Ahí se está desplegando la... Hola Hola, Gustavo, ¿qué tal? muy bien, ¿Cómo muy bien. andamos? Eh, Contento que hemos yo, podido hacer la conexión, por porque suerte, sí. le contaba a los amigos que hoy estuvo el planeta entero sin Instagram, sin WhatsApp y sin Facebook. Y por suerte es una hora recuperamos esto, ¿no? Sí, Que sí. este Bueno, espacio... no solo eso, sino que la otra dificultad fue que yo estoy con un resfrío total y hasta hace un rato estaba con un estornudo tras otro, viste, digo, no sé si voy a poder estar, así que espero no tener que usar mucho el pañuelo, viste. Traje acá un tecito en lugar de un café, en una
en una taza que me regaló mi hermano, que es de Dinamarca. Qué hermosa, muy Muy linda. linda, la quiero mucho. Así que bueno, dispuesto a compartir café té, así charlamos un poco. ¿Eh? Bueno, Muchas gracias. así que infusiones en mano, empecemos la charla. Yo les contaba a los amigos que hoy, 19 de marzo, es San José, y que San José, aparte de ser el padre eterno de Jesús, también es, digamos, quien acompaña a todos los artesanos. Por Ujú. eso es hoy el Día del Artesano, porque él era un artesano en madera, un carpintero maravilloso, y también hoy es el Día del Hombre. Así que esta conjunción hace que hoy charlemos con un artista que ha traído al campo del arte elementos de lo que antes se llamaba artesanía, pero que esas divisiones ya hace rato desaparecieron. Ujú. Pero vos has tenido el hecho de incorporar nudos, incorporar tejidos, incorporar elementos distintos a los materiales tradicionales del arte. ¿Cómo fue esa decisión de decir, bueno, ¿por qué buscar otras cosas? Mirá, esto en realidad viene de una tradición familiar. Mi familia era una familia muy particular, yo soy de Mar del Plata. Mis padres eran, mi papá era ingeniero civil, mi mamá casi también ingeniero, era agrónoma. No agrónoma, sino los que hacen los caminos, ¿cómo se llama? Bueno, Vial, exacto. ingeniero. Pero ella dejó de hacer toda la parte de matemáticas. Se conocieron en la Facultad de Ingeniería acá en La Plata y se fueron después a vivir cuando nació mi hermano mayor, fueron a vivir a Mar del Plata, donde consiguió trabajo mi padre. Y bueno, mi madre dejó de hacer toda la parte científica y comenzó después a estudiar cerámica. Y bueno, Mm, finalizó haciendo un taller de cerámica en casa, con mucha actividad. Y mi casa era, ya te digo, muy peculiar. Mis padres eran muy bohemios y les gustaba experimentar cosas y hacer cosas. Y experimentábamos todo, ¿viste? Hacíamos cualquier cosa. En casa se hacía dentífrico, por ejemplo, y lo usábamos. Mi hermano mayor hacía taxidermia, para lo cual había que usar elementos muy peligrosos, ¿viste? Veneno, ¿no es cierto? Y bueno, no tenía 15 años y estaba haciendo taxidermia, ¿viste? O sea, esas cosas que decís pasan en determinadas casas, ¿no? Eh, y bueno, esto de experimentar y de buscar, yo me acuerdo cuando salió el Poxipol, por ejemplo, lo primero que se hizo en casa fue probar el Poxipol, ¿viste? A ver cuánto pegaba y cuánto resistía. O sea, esas cosas de ver qué es lo nuevo, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué más se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer tal cosa? Y esto lo llevo muy adentro, ¿no es cierto? Como que es parte de mi vida, ¿no es cierto? Entonces tratar de ver cómo puedo, si estoy tratando de hacer algo, de decir algo, de qué manera lo puedo hacer, con qué herramientas, qué uso, lo que sea, ¿no es cierto? No me importa si es tradicional, si se usa o no se usa, si es lo mejor o no, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto, No, adelante. que la contemporaneidad nos ha dado eso también, ¿no? Porque antes había como nichos claritos. Vos pintás al óleo, haces cerámica, haces escultura, punto. Lo Exacto. contemporáneo todo ha mezclado las cosas. Y Ujú. hay esculturas con cerámicas, vitrofusiones, no sé, infinidad de juegos que la contemporaneidad permite gracias a la transversalidad de las ciencias y las artes y Ujú. la creatividad de quien lo utiliza, ¿no? Porque la técnica sin la creación no sirve. De todas maneras, yo soy muy respetuoso de aquellos que siguen una línea, ¿no es cierto? Porque yo creo que aquellas disciplinas que han existido desde hace mucho tiempo y que tienen toda una tradición, hay que conservarlas, porque si no se pierden, ¿no es cierto? Bueno, ¿Sí? entonces, yo no me considero un grabador, ¿no es cierto?, así de oficio, porque no me interesa el oficio tal cual del grabado, ¿no es cierto?, sino que me interesa usarlo como medio, pero respeto a aquellos que se dedican a hacer, qué sé yo, litografía de la manera más tradicional o aguafuerte de la manera más tradicional.
que yo lo he hecho en algún momento, pero por ahí no me interesa desarrollarlo, ¿no es cierto? Como que si me sirve, bien, y si no, queda como recurso ahí palpitando, ¿no? Claro, que son recursos que son útiles, pero que Ujú. también a veces, desde lo creativo, vos necesitas buscar otros elementos que te permitan llegar a donde tu imaginación quiere, ¿no? Mira, acá Gloria Guindani te dice que sos un gran creador. Ajá. Eh, Gloria, la quiero Gloria es mucho a más, Gloria. un saludo. Ella también. Este, pero a veces también no es traer otra cosa, sino usar lo que se acostumbra a utilizar de otra manera. ¿No? Por ejemplo, yo me permití traer algunas cosas, ¿no? Algunos elementos. Entonces, acá tenemos un trabajo que estoy haciendo en este momento. Esto es Qué bueno. un taco de escenografía. ¿No? Sí, ¿No se ve? Sí, ¿no? sí, sí. Desde ese taco de escenografía yo hago estampas, ¿no? De distintas maneras, con distintos colores, bla, bla, bla. Pero en realidad a mí no me interesan las estampas, sino que lo que me interesa es lo que después voy a hacer con las estampas. Entonces, después empiezo a construir cosas, ¿m? Sí. Pequeños volúmenes, como pequeñas pancartas, ¿no es cierto? Como, bueno, esto está representando cada una de estas líneas, tiene 7 signos, son los 7 días de una semana. Entonces voy a hacer un quipu donde voy a integrar las 52 semanas de un año, que es el año que pasamos en cuarentena. Entonces, pero hay cosas que la impresión sobre tela, la impresión sobre papel, bueno, lo estoy haciendo, ¿no es cierto? Esto después tendrá un aspecto final, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es que en realidad yo estoy usando la silografía y no la estoy usando para difundir este grabado entre muchos, sino que lo estoy usando para sacar muchas copias que después van a estar todas dentro de un solo objeto. Entonces, la edición que se reparte en general, yo la concentro y por eso yo estoy llamando edición concentrada a este recurso de obviar, ¿no es cierto?, el reparto y hacer una conjunción de toda la edición en un solo trabajo. ¿Mm? Es, Eh, es una propuesta nueva y tuya, porque hasta ahora, digamos, el grabado sí fue considerado por eso como una posibilidad de hacer muchas copias de un objeto, de una plancha. Ujú. A ver, contémosle a los amigos. Vos primero tomás, haces un boceto, ese boceto lo llevas a una plancha, que puede ser de madera, puede ser de goma, y con gubias las devastás y vas Ujú. generando un indicativo de lo que después se va a imprimir. Exacto. Y de esta forma podés repetirlo muchas veces. Y lo que Ujú. se hace tradicionalmente en el grabado como medio de impresión es hacer copias, numerarlas y tener, no sé, 50, 100 copias o 10 de un mismo objeto y poder enviarlas a muchas personas. Digamos que Exacto. tengas muchos poseedores de esa obra. Ujú. Entonces, el grabado es un medio más masivo Ujú. de llegada del arte. Pero vos Ujú. además de eso, le sumás que lo utilizás para una misma obra, entonces Ujú. estás cerrando esa edición de muchas piezas, pero para la misma obra. Es algo... Exacto. Y bueno, y también hago lo contrario. ¿Y lo contrario qué es? Hacer un grabado o varios grabados, sacar muchas copias, hacer muchas estampas de esos grabados y después utilizarlos en muchas obras distintas. O sea, no usarlos como estampas en sí mismas, sino que incorporarlas a diferentes obras. Entonces a eso le llamo una edición estallada, ¿no es cierto? Porque esa edición se salió hacia distintos lados, ¿no es cierto? Y no están, digamos, cuesta identificarlas como la misma a veces, ¿no es cierto? Porque están reformadas, están repintadas, están arrugadas, están atadas, o sea, hay distintos recursos que se usan después con las estampas que son todas iguales. ¿M? O sea que son dos recursos de utilización de la estampa que es, digamos, un poco a lo que estoy abocado en este último tiempo, ¿no? Desde el punto de vista del grabado, ¿no? O sea que esas estampas en realidad están tomando originalidad de pieza única, porque Ajá. a cada estampa la vas modificando, agregándole otra cosa, como Ujú. cuando, no sé, en la antigüedad se hacía la iluminación de la estampa, que Exacto, era única. Vos ahora lo que haces es agregarle otros elementos y la estás haciendo singular, digamos, que tiene un carácter. No. Y eso también exacto. te permite
llegar a infinidad de obras y usarlas como pinceladas, ¿no? Como se van Exactamente, y, y como decimos, de estallido, ¿no? Van a todos lados. exactamente. Esto detallado yo lo tomo de una historiadora argentina que vive en el sur, vive cerca de Bariloche, me parece, Pilar Pérez, que es una investigadora de nuestros antepasados indígenas en la zona donde ella vive. Y es una de esas personas que donde hay un archivo donde puede llegar a ver algo, esta está ahí metida, ¿no es cierto? Estudiosa, terrible, ¿viste? Es impresionante lo que ha leído y lo que sabe esa mujer. Y una de sus teorías es que nuestros archivos están estallados, dice, ¿no es cierto? Como que, porque en realidad, dicen, no están resguardados como originalmente fueron realizados los documentos, sino que a veces un mismo documento hay una parte en un archivo, otra parte en otro, otra parte en otro y no se sabe. Entonces Sí. hay que hacer todo un rastreo, dice, entre diferentes archivos para poder llegar a completar un documento o una idea, ¿no es cierto? O algo que ella está buscando. Entonces ella habla yo tomé eso de estallado, le escribí, nosotros le pregunté si me podía usar el mismo término, qué sé yo. Dice, sí, Gustavo, dice, es otra cosa, dice, no te hagas problema. Pero bueno, digamos, las lecturas hacen que uno también vaya ideando otras cosas a pesar de que sean disciplinas totalmente distintas, ¿no? Pero, pero es como que se va retroalimentando, ¿no? Porque vos vas leyendo historia del arte, sociología, no sé, lo que fuere, Lo que pero eso lo fuese. vas aplicando de alguna Ajá. forma a tu obra, aunque no sea que estés materializando directamente eso, pero vos lo internalizás, lo procesás y después va a tener algún rasgo en la obra, ¿no? Como En- en- eh, Sí, en algún va a momento hay una resonancia, ¿no? Hay alguna cuestión que sale y que brota y que uno dice, bueno, esto en realidad tiene relación con tal otra cosa que me dijo el fulano, o que vi en tal lado, o que lo leí en tal otro, ¿no es cierto? Que escuché, o que me imaginé, o que soñé, qué sé yo, lo que fuese, ¿no es cierto? Como que uno empieza el tema de la relación, de las relaciones entre las cuestiones son muy candentes en nosotros, ¿no? Como que decime, vive y esta constantemente. relación con los quipus, ¿cómo surgió? Porque, a ver, contémosles a todos que vos las últimas muestras han sido de Sí. quipus eh, propios. Digamos, vos tomás la idea del quipus andino, digamos, de los pueblos incaicos Ujú. y eh, lo transformaste en estos quipus maravillosos que estamos viendo ahora, Ajá. donde medimos, no solamente medimos el tiempo, sino podemos medir las cosechas, podemos medir, no sé, la producción de una ciudad, los habitantes de un lugar, el comercio, digamos, de la antigüedad. El quipu fue eh, el elemento por el cual podían contar historias y saber exactamente qué había, digamos, cuántas cosas habían pasado en una civilización incaica, ¿no? Y muchos de los quipus fueron desapareciendo y ahora quedan pocos y algunos son sagrados, digamos, están resguardados por los mismos pueblos porque son su historia y también están contando su historia, ¿no? Y Ujú, eso es algo maravilloso que vos retomaste y ujú. lo transformaste para contar tus historias. Sí, antes que me olvide, porque esto es una cosa aparte, en este momento hay una muestra sobre quipus en el Museo de Arte de Lima, muy importante, que les recomiendo que entren al Museo de Arte de Lima, quien esté interesado, en Mali se llama, y vean, se pueden ver en línea, ¿no es cierto? Y hay un montón de documentos, además, hay charlas, hay conferencias, hay de todo que está grabado ahí, así que se puede visitar. Qué bueno. Eh, sí, es una muestra que estaba planeada. Mi hermano menor viajó a Perú hace 3 años y vino con algún regalito, como viene siempre. Fue por tema del trabajo. Y además me traía un diario. Dice, mira este diario, te parece te interesa, qué sé yo. Y hay un artículo sobre quipus de un investigador norteamericano. Y
pero además del artículo, que era, bueno, sí, yo conocía al investigador, sabía que era lo que estaba investigando, pero además había un anuncio muy chiquito que decía que en el 2020 iba a haber una muestra de quipus con quipus de determinados lugares. Y bueno, digo, oh, esto, entonces empecé a escribir a ver si podía anexar algo en algún lugar en el mismo momento, a llevar una muestra, aunque no fuese en el mismo museo, en otro lado, ¿viste? Para llevar. Bueno, no cuadro nada y al final los mismos gente investigadora que me dice que la muestra estaba con algunos problemas, que no se iba a hacer. Bueno, al final se hizo en el 2021, apareció en este año y realmente es una muestraza, ¿no? Eh, ¿Cómo llegué yo a los tipos? Fue una cosa como, no sé, en realidad demasiado, no sé cómo llegué, pero eh, vuelvo a mi niñez, ¿no es cierto? Como en casa también había libros, y entre esos libros estaba la historia de Pichuán, que vos la conocerás por supuesto, y el tomo 10 el tomo 10 era el tomo relacionado con el arte americano prehispánico. Y a mí ese tomo me fascinaba y siempre lo miraba, ¿no es cierto? Desde chico lo miraba y me llamaba mucho la atención, no sé por qué, pero bueno, era eso, ¿no? Y te cuento esto porque son esas cosas que van quedando, ¿no es cierto? Que uno va mamando desde chico. Y después siempre me llamó la atención qué es lo que pasó en este continente, ¿no es cierto? Está que, bueno, yo soy descendiente de inmigrantes, daneses, italianos y alemanes, ¿no es cierto? Una mezcolanza. Y uno siempre está pensando, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en este lugar, ¿no es cierto? Donde en última instancia han desaparecido tanta gente que vivía acá y de qué manera, ¿no? Entonces, bueno, en esa búsqueda uno va viendo cosas y, bueno, el quipu me llamó la atención en determinado momento, hice unos grabados sobre papel, ¿no es cierto? Unas silografías relacionadas con la estructura del quipu en algún momento y después hubo una instancia donde quise hacer un recordatorio de un hecho muy violento en Napalpí, y, y se me ocurrió hacerlo a través del quipu, ¿no es cierto? Bueno, y hice eso, ¿no es cierto?, como una estructura donde yo podía, a mí me daba el equipo me da la posibilidad de generar algo que tenga relación con alguna situación, o no, ¿no es cierto? Con algo, o sea, hay una relación temática, puedo contar algo a través de un tipo. A su vez, es algo que no es tan duro como un cuadro, o sea, para mí tiene más sentido en América estar trabajando con la estructura de un tipo que con la estructura de un cuadro, que es traída, ¿no es cierto?, que no es original de nuestro medio, y que a su vez es muy cómoda, porque yo lo puedo, ¿no es cierto?, hago un paquetito, ¿no es cierto? Y meto en una mochila, meto un trabajo y lo saco y lo muestro, ¿no es cierto? Como que en cualquier lado puedo estar mostrando lo que yo quiero y no es necesario, ¿no es cierto?, colgarlo en una pared. Me Entonces, acuerdo, te interrumpo así una cosa, también, me ah, acuerdo cuando inauguramos en el Beato Angélico, sí, cuando teníamos presencialidad, la última muestra tuya, que era ujú, sobre equipos, y había ujú, varios equipos colgados, y hubo una performance tuya con un sí, equipo como capa, sí, que caminaste entre todos y todos pudimos tocar el quipus, verlo, y era como una exacto. interacción muy particular, eh, digamos, interactiva realmente porque hacía que todos participaran con el movimiento, con el desconcierto, con la pregunta, con Ujú, el interés que era un quipus y por qué lo usabas. Fue algo ajá. muy, muy bueno. Ajá. Sí, fue muy linda esa muestra y yo agradezco siempre al museo, ¿no es cierto?, que tiene las puertas abiertas para que nosotros podamos mostrar y podamos ver los de nuestros colegas, ¿no? Es un ámbito de relación muy importante en La Plata. Y sí, lo que vos decís, ¿no? Esta cuestión de tocar, ¿no? De poder tener algún elemento en la mano, que no necesariamente, ¿viste?, tenés que mirarlo de lejos, sino que
incluso te llama porque vos ves cosas colgando y no lo lees bien, entonces, bueno, si hay algo para leer o para ver, lo tenés que agarrar para leerlo, ¿no es cierto? Y en muchos yo incluso textos que son a veces largos, ¿no es cierto? A veces míos, a veces de otros, a veces son citas, en fin, como que hay mucha información en algunos de ellos, ¿no? Y esa información hay que rescatarla de alguna manera y para eso hay que tocarla. Como había que tocar los quipus originariamente, ¿no? Hay muchas descripciones de viajeros o de gente que ha estado en contacto con los pueblos antiguos y que relatan cómo veían alguna persona que estaba declamando o que estaba cantando y que con un quipu en la mano, ¿no es cierto?, iba tocando el quipu mientras hablaba o cantaba, ¿no es cierto? O sea, que esto es no sé si es un texto tal cual o un recordatorio, ¿no es cierto? Algo le estaba, a través del quipu estaba recordando, ¿no? Entonces, eh, Me hace acordar eh, mucho de lo que contamos a los grabados que estaban en los libros de cuando estábamos en la escuela primaria, ajá, que tenían las imágenes de Bomán Polá, de Ayala, de los quipus, y claro. figuras con el quipus en la mano, Ujú, ¿no? O contando ganado, o no sé, esa fue la imagen que ujú, trajo, contabas. ujú. Bueno, incluso los quipus fueron usados no solo por los incas, sino por los wari también, que eran previos a los incas, que tienen una estética muy particular, con mucho color, son muy lindos los quipus wari, ¿no es cierto? A mí son los que más me gustan, ¿no? Y después hay quipus que se siguieron usando y que se siguieron realizando en épocas de la colonia. Incluso hay gente, hay investigadores que están dedicados a investigar los tipos que han llegado de la época colonial. ¿No? El sonido es otra cosa, el sonido. ¿Eh? El sonido es otra cuestión que a mí me interesa y estos tipos tienen al moverse determinados sonidos y de acuerdo al material con que están realizados son sonidos más duros, son sonidos más blandos, son más cristalinos, o sea, hay distintas cosas, ¿no? A veces yo le incorporo yeso, le incorporo cuestiones de cosas de plástico, o sea, cosas de metal, o sea, que van teniendo después sonidos diferentes. ¿Mm? O sea que también vas dejando mensajes de reciclado y del Ujú, respeto por el planeta digamos, por el entorno, y que ese quipus no solamente habla del pasado, sino va hacia el futuro, ujú. porque mostrar que esos elementos están hoy y que pueden perjudicarnos y que si los reciclamos pueden ser útiles, Ujú. pueden contar el tiempo de otra forma. Me parece también una propuesta muy Bueno, interesante. este equipo está hecho con pedazos de madera y esas maderas son partes de un piano que de los tantos que se inundaron en el Conservatorio Gilardo Gilardi. Bueno, había maderas para tirar y qué sé yo, porque estaban medio podridas, qué sé yo rescaté esas maderas y los pedazos de maderas buenos los utilicé para eso y son maderas excelentes, viste, que son maderas duras, o semiduras, viste, que tienen una sonoridad muy linda. O sea que eh, esa madera tiene la historia de los sonidos del piano y de aquellos que estudiaron sobre este piano, ¿no es cierto? Y ahora esas sonoridades se mezclan con otra historia, ¿no? Como que Volvieron a tomar suma vida. cosas, ¿m? Suma cuestiones, ¿no? Sí, sí. Suma Volvieron a la vida cosillas. de otra forma. Ujú. Este, bien. Pensando también en lo que decías de estos quipus, tienen el uso del color, de la textura, del sonido, digamos, va pensando en todas las posibilidades de los sentidos, en Exacto. verlo, escucharlo, a veces hasta olerlo, porque tienen, no sé, fragancias o restos de flores. Yo he visto cosas que siempre incluís algo, no sé, hay Sí. uno con estampitas que me hizo acordar a la época, digamos, de la comunión, ¿no? De esas estampitas que uno juntaba. Claro, y sí, y sí. Bueno, este verano estuve experimentando, tratando de ver qué pasaba si hacía uno con vegetales vivos, ¿no? Entonces, bueno, como haciendo como pequeñas macetas para que germinaran.
re complicado, con mucho trabajo de mantenimiento y todavía no logré nada bueno, ¿no? Así que no sé si voy a seguir con eso, porque es No es fácil. bastante comprometido de uso, ¿no es cierto?, de atención, ¿no? Hay que atenderlo mucho. Que el mantenimiento, es todo el experimentar, ¿no? Ese Ajá. juego continuo que te va permitiendo encontrar de nuevos caminos, ¿no? Y Ujú. bueno, todo esto que estás haciendo ahora está comunicando una idea. Esa idea la mantenés en tu obra desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ves ese proceso tuyo de inclusión de los elementos, no solo del quipu, sino de todo lo que el mundo material que manejas para manifestarlo en el lenguaje artístico? ¿Cómo es ese proceso? Eh, a ver, en realidad, claro, hay toda una intención de hablar acerca de las cuestiones de América, ¿no es cierto?, y qué ha sucedido en nuestra América, y esto viene desde hace mucho tiempo, desde mis comienzos inclusive, y que se ha mezclado también con lo que desde mis comienzos es la fase experimental desde lo técnico, o sea que las dos cosas van unidas. Uno de los primeros trabajos que hice, que considero yo ya un trabajo realizado, fue llevar el grabado al volumen, ¿no es cierto? Y bueno, hice un conjunto de mandarinas grandes, ¿no es cierto?, que se abrían y que salían los gajos, ¿no es cierto?, como una cosa de juego y a su vez de experimentación, ¿no? Eh, pero después, mientras estaba haciendo eso, comencé también con una cosa más directa hacia la cuestión de la reflexión acerca de lo sucedido en América, de la conquista en América. Entonces empecé a inventar cosas como si en nuestra América no se hubiese producido la conquista tal como se produjo, sino que hubiese sido un encuentro de culturas, ¿no es cierto? Como que qué hubiese pasado y qué evolución hubiese sido y cómo sería la imagen hoy, ¿no es cierto? Cosa que me dio lugar para hacer cualquier cosa, porque cualquier cosa era posible, ¿no? Mm. Y bueno, quería hacer como viejos documentos y entonces empecé a ver que el soporte no podía ser, si hacía un grabado no podía ser el papel blanco y límpido, tenía que ser un soporte envejecido, viejo, bueno, traté de avejentar el papel, qué sé yo, y después empecé a experimentar para hacer el papel, entonces ahí fue como la primera cuestión de ver cómo se hace el papel y de qué manera, bueno, tuve el asesoramiento en determinado momento de Isla Paz, quien me enseñó, estuve más de un año yendo a la Escuela de Artesanía de Berazategui, donde ella daba un curso de papel artesanal. En fin, como que yo soy muy agradecido de todas aquellas personas que siempre me han dado algo, ¿no es cierto? Y a veces sin darse cuenta, ¿no es cierto? Como yo una vez hice un curso de encuadernación y la profesora de encuadernación era es una encuadernadora de la biblioteca de la universidad. Y esta persona, como muy técnica, ¿no es cierto?, dando todo lo que sabe lo da, y me abrió los ojos en determinada cuestión que yo no había considerado nunca en el uso del cartón. ¿Viste? Una cosa que vos decís, ¿cómo nadie me dijo nada ni yo me di cuenta, ¿no es cierto?, de que esto tenía que ser así, ¿no? Entonces, el eterno agradecimiento hacia esa mujer, hacia esa profesora, ¿viste? Por eso que me enseñó que para ella es nada, ¿viste? Que dice, cada vez que se lo digo, ella se ríe, pero para mí ha sido tremendamente útil, ¿no? Lo interesante de la creatividad del artista es eso, saber ver de otros elementos que ya existen, que son connaturales, que, digamos, que conviven con vos o con el Ujú, mundo, y le ujú, das otro uso digamos, que te permite comunicar algo totalmente diferente. Y exacto. hasta a veces hasta que uno no reconoce de dónde viene o qué es el origen de ese Ujú, elemento. Y ajá. tardás en jugar, decir, ¿qué es? ¿De dónde salió esto? ¿De ¿Qué dónde se salió? transformó? Claro. Claro. Y bueno, ahí se inició, en eso que iba contando, cuando empecé a hacer el papel, toda una serie
de las imágenes de la América que no fue, ¿no es cierto? O sea, esa América hipotética, ¿no es cierto? Que empecé a largar imágenes y ahí empecé a mandar a salones y, bueno, fue la recepción del Salón Nacional, en el Braque, qué sé yo, en el Sibori, que fue como que fueron, la gran lanzada, ¿no es cierto?, hacia el trabajo en Buenos Aires y en otros lugares, ¿no? Y bueno, y siempre me mantuvo dentro de esa línea, ¿no? O sea, con mucho trabajo, porque además yo tenía que alimentarme de algo, tenía que llevar adelante una familia, entonces, bueno, trabajé como docente muchas horas, con muchos alumnos, hubo años que tenía 600 alumnos, que no sé cómo hacía, no sé, y un cargo a la mañana, un cargo a la tarde, un cargo a la noche, ¿viste? Llegaba a casa y yo los ratos libres que tenía podía hacer algo, yo no sé cómo hacía, ¿no? Pero yo seguía haciendo, o sea, los veranos siempre fueron momentos de creación y de elaboración de un proyecto para hacer durante el año, entonces yo ya sabía qué podía llegar a hacer durante el año, y durante el año iba cumpliendo y haciendo lo que había bocetado u organizado durante el verano, ¿no es cierto? Entonces esa fue mi mecánica para poder trabajar, ¿no? Y si tenía media hora y esa media hora la aprovechaba y hacía algo y iba sumando los tiempos, ¿no? Bueno, ahora, qué sé yo, estoy jubilado y es una fiesta, ¿no es cierto? Que estoy todo el día para esto, ¿no? Es como que... No, y además has tenido también un apoyo invalorable de tu esposa, que De también la está en el mundo familia. de la cultura. Eso Sí, es. pobre, pobre. Este, es apoyo en todo sentido, ¿no? Y además comprensión bueno, como que dale y que sí, y ánimo, ¿no es cierto? Que es mutuo, ¿no? Por ahí, ¿no? Eso es indudable que, digamos, los dos se acompañan, ¿no? Pero para Ajá, hablar bien, debo contar que mucha gente que ha pasado por tus aulas habla maravillosamente bien de vos, tiene buenos recuerdos, y lo más ujú, importante es que internalizó eso en su vida. Yo siempre digo, ujú, no es importante aprender la escalita de grises, sino aprender a ver, a disfrutar del arte, a ujú, vivenciarlo. ujú, Después, si aprendes una escala de grises, bárbaro, si lo ujú, diferencias. Pero, ¿para qué te sirve saber si es un gris 5 o un gris 8 si no claro, sabes apreciar y terminas rompiendo una escultura, no sé, en la plaza porque te es divertido? ajá. En cambio, vos has logrado eso, acercar al arte a los alumnos de una forma distinta para que pudieran amarlo, y eso es algo que es para aplaudir. Que no- Vos sabés que había una pregunta bastante recurrente en los alumnos en determinado momento, viste, del año, que se pasaban 3, 4 meses, que es una vez así, y por ahí algunos siempre, de alguna forma, preguntaban lo mismo. Profe, dice, ¿usted dónde estudió? Dice, porque, dice, es distinto a los demás profesores, dice, que nos dice cosas distintas. Entonces, yo siempre terminaba diciendo lo mismo, que en realidad mi gran escuela fue mi familia, ¿viste? Mi casa, ¿no? En la niñez. O sea, que esto a mí me marcó tanto que después yo fui buscando dentro de las aulas, en la universidad, donde fuese, gente que apoyara esa postura. Yo vine acá a La Plata a estudiar pintura y estuve 6 meses en el taller de pintura y estaba realmente harto de hacer naturalezas muertas y qué sé yo qué, y yo quería otra cosa, ¿no? Y veía lo que estaban haciendo en grabado y ahí me enloquecí. Entonces estaba Romero y estaba Fernando López Anaya padre, ¿no es cierto? Todavía. El último año que estuvo él. Y yo pedí cambiarme de orientación y me dejaron, ¿viste? Así que, bueno, fue como volver a mi casa, estar en ese taller, ¿no? Y experimentar con Juan Carlos Romero, con Muñeza, en fin, con profesores que me dieron tanto también, ¿no? Y que, bueno, que me han abierto la mente dentro de lo específico, ¿no? no, sí. O sea, digamos, tu formación en realidad tiene una parte académica de la universidad, pero Ajá. tiene la sumatoria de la vida y de lo vivenciado en tu casa, que sigue siendo, digamos, cotidiano en vos y que te permite modificar situaciones que ya establecidas, pero
significar crear algo nuevo, como el quipus, que es algo histórico, es, bueno, lo traigo a nuestra época y hago una propuesta distinta. Porque Exacto. primero, tenías que hacer un quipus. Segundo, tenías que ver cómo hacer que eso fuera algo diferente. Fíjate que le sumaste el grabado, le sumaste un montón de hechos. En una obra tuya, en realidad, hay una, digamos, es exponencial la cantidad de elementos de diferentes ramas del arte que se encuentran, digamos, entrecruzados como en ese equipo, ¿no? O como en el juego del barbijo que está en una de las fotos, ¿no? Porque, Que lo estuve fíjate que buscando para traerlo y no lo encontré, sí. Vos sabés que hay, que además otro aspecto de Kipu es el Kipu hecho colectivamente, que eso ha habido varias propuestas y por ahí de eso no se sabe tanto porque, bueno, son por ahí proyectos puntuales que se deshicieron en el momento. Uno de esos Kipus fue una propuesta que hice cuando se cumplieron 2 años de la inundación, que se hizo una serie de acciones en Plaza Moreno, y bueno, yo propuse hacer un equipo donde estuviesen los nombres de todas aquellas personas que habían fallecido en la inundación. E invité a gente que quisiera escribirse para que cada uno eligiera uno de esos nombres, lo hiciera y que juntos fuésemos a colgarlo y armar un equipo en el momento. Y eso se hizo, ¿viste? No me acuerdo cuántos nombres eran, no me acuerdo tampoco cuántos muertos hubo, a pesar de haber hecho eso. Y se hizo, se montó entre toda la gente y bueno, fue una acción colectiva, una creación colectiva, ¿no? Yo lo propuse, pero lo hicimos entre todos. Otra fue que hicimos en el MACLA, que el MACLA nos dio el espacio para hacer también era un quipu donde un conjunto de hombres bordábamos nombres de mujeres que habían sido silenciadas por sus propias parejas, ¿no es cierto? Bueno, que habían sufrido cuestiones de género, ¿no? Y bueno, esos nombres, o sea, el tema era como hombres bordando, ¿no es cierto?, nombres de mujeres que habían sido asesinadas, ¿no? Y esto llamó mucho la atención, nosotros queríamos, la idea era que esos quipus resultantes fuesen usados para las marchas en defensa de género, de cuestiones de género, y bueno, después tuvo toda una cuestión muy difícil con los grupos de mujeres feministas que en realidad no quisieron aceptar un trabajo hecho por hombres. O sea, que esto es una cosa muy complicada, ¿no es cierto? Entonces dije, bueno, lo interesante es que vos pautaste algo, lo materializaste y, ajá, y además trabajaste sobre un hecho que era terrible para la sociedad y poder revertirlo, ¿no? Fue ajá. una propuesta muy, muy buena y me acuerdo que el macro también fue, digamos, algo que todos hablamos. Y bueno, fíjate cómo esta charla, bueno, va avanzando rápidamente, parece que empezamos recién a charlar y ya pasó el tiempo. Ahora miércoles. Pero no, no, sí, es bárbaro esto. Pero fíjate cómo entonces las propuestas después van tomando vida, ¿no? Ujú, Y ujú. siguen. Me imagino que alumnos tuyos, gente que fue a una muestra, ha intentado seguramente hacer algo y ha continuado, no con tu obra, sino con su obra propia, Ujú. eh, inspirado por este mundo que vos le abrís al producir una obra que tiene infinidad de obras y que se comunican y se retroalimentan y tienen esta posibilidad de homenajear, de recordar y Ujú. de también denunciar momentos complejos. Así que te pido que para redondear y cerrar la charla de hoy, nos dejes una reflexión en relación al arte y al arte como vos lo ves en esta época de pandemia. Bueno, eh, vamos a hablar con el arte en época de pandemia, que es más fácil. Mm,
creo que, bueno, que esto tiene que ver, si bien ha habido muchas dificultades, también ha habido mucho interés por superar estas dificultades, ¿no? Y esto yo creo que es lo más rescatable. Se va viendo cada vez más que, bueno, casos como ustedes, ¿no es cierto? Que, bueno, que hacen esto, ¿no es cierto? De estas relaciones, utilizar los medios, ¿no es cierto? Para juntar a la gente, para seguir haciendo, para seguir estando en contacto. Esto lo están haciendo mucho por suerte, se están reencauzando los salones o las exposiciones, empiezan a abrirse. Ha sido un tema, es muy difícil y sigue siendo muy difícil y va a ser muy difícil todavía, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que nos choquea, ¿no es cierto? Y que de alguna manera pone en evidencia también la falta de aglutinamiento que hay entre los artistas. O sea, que todavía estamos muy esparcidos y diseminados y con muchas dificultades de poder trabajar juntos. Es muy necesario, ¿no es cierto?, que trabajemos juntos y que estemos en contacto a través de las instituciones que nosotros vayamos formando, las asociaciones, los gremios, como se llamen, ¿no es cierto?, como que esto tiene que estar en funcionamiento siempre y tenemos que superar las diferencias para poder confluir en las coincidencias, ¿no? En cuanto a la situación del arte, bueno, yo creo que mm, el arte contemporáneo nos brinda extremas posibilidades. Eh, lo que no nos brinda tantas posibilidades es el país. Creo que el país tiene poca previsión de lo que puede resultar de un movimiento más apoyado en cuanto al artista visual, ¿no es cierto? Como que nos deja muy solos por un lado y nos usa cuando les conviene, ¿no? Y como que en realidad tendría que haber una mecánica y un proyecto, ¿no es cierto?, mucho más afianzado y mucho más contundente para que las artes visuales tengan mayor peso en nuestro país. Pero de todas maneras es un país muy rico y que tiene mucha gente trabajando y que eso es lo válido, ¿no es cierto?, que haya muchos creadores en de distintos aspectos, de distintas maneras, y que esa producción múltiple y diferente pueda existir y siga existiendo, es bueno, ¿no? Como que es rescatable. Muchísimas gracias, Gustavo. No, gracias a vos. Un placer poder descubrir un poco tu mundo, tu forma de creación, tu forma de sacar de tu interioridad todo esto y de contarnos tu intimidad. Así que muchas gracias. Este café fue un placer. Y el viernes que viene, Dios mediante, si la tecnología lo permite, tendremos otro café con Mario Feller, otro gran amigo, con un lenguaje propio, creado por él, donde los elementos como la fibra han tomado una relevancia muy, muy importante. Así que nos vemos el viernes. Gracias, Alfredo. Y un café nos espera siempre. Y esperemos que pronto sea el café en el museo nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. Gracias a todos los compañeros.